Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el tema de asociatividad, profundizar un poco más frente a cuáles son los tipos de formas organizativas que podemos manejar en Colombia y cómo a través de este tipo de procesos podemos fortalecer y mejorar nuestras capacidades individuales para lograr fortalecernos y mejorar nuestras condiciones y calidad de vida. Es muy importante recordar que frente a la asociatividad, esta parte como una iniciativa individual, una iniciativa egoísta de cada uno de los individuos. Cada uno ve un conjunto de limitaciones y debilidades que le impiden lograr satisfacer sus necesidades o obtener o lograr esos desarrollos que tanto está esperando o anhelando. Por tal razón, identifica que a través de la suma de esfuerzos con otros agentes que tienen las mismas restricciones y las mismas necesidades, pueden generar una mayor capacidad desde lo colectivo, una capacidad colectiva mayor que les permita materializar cualquier plan o cualquier tipo de proceso que de manera individual es difícil de lograr. De hecho, la historia de la humanidad y la sociedad como la concebimos en la actualidad es una construcción histórica que parte de esa identificación de esas restricciones y necesidades individuales que no son posibles de suplir a través de los esfuerzos individuales de cada persona. En este sentido, pues toda la construcción social histórica de lo que es la sociedad como la concebimos en la actualidad, nuestra sociedad moderna, pues ha sido el resultado de ese conjunto de luchas y de procesos de articulación y de construcción de relaciones de lo que hoy nosotros llamamos tejido social, que ha permitido a cada uno de los individuos, a través de la interacción con otros, lograr generar acuerdos y a través de esos acuerdos desarrollar trabajo cooperativo que le ha permitido pues finalmente suplir sus necesidades y tener unas garantías mínimas de sustento, de seguridad, incluso pues de afecto y de desarrollo personal. En ese sentido, pues la asociatividad se vuelve un concepto fundamental a la hora de hablar o de pensar en el desarrollo de acciones colectivas que busquen transformar y mejorar las condiciones y las capacidades del sector cafetero para la prevención del trabajo infantil, el desarrollo de procesos que fortalezcan los procesos de producción, los procesos de diferenciación del producto, de mejoramiento en la calidad y de comercialización o de negociación en bloque que permita obtener unos mejores precios, unas mejores tasas de rentabilidad y así hacer sostenible y pues próspero el café como un negocio. Desde este punto de partida, pues hay que recordar que existen diferentes tipos de organizaciones o formas de organizaciones. Se parte de entender que hay unas que son formales y otras que son informales, que las formales pues están determinadas por un registro o una formalización ante diferentes instituciones o entes que le dan esa categoría de formal a la organización. Para el caso de Colombia, pues es todo el registro ante la Cámara de Comercio que le permite tener una personería jurídica a la organización y a través de ello, pues tener vida jurídica. Entonces hablamos de personas jurídicas y de personas naturales. Las personas naturales somos todos los individuos que tenemos ciudadanía en Colombia y las personas jurídicas pues son esas personas u organizaciones que adquieren vida a través de su formalización. Las informales pues son todo tipo de organizaciones y agrupaciones a las que muchas personas pertenecemos o hacemos parte. Grupos de oración, clubes de deportes, grupos de amigos, grupos de colegas, etcétera, 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 que sin necesidad de llegar a la formalización y el registro, funcionan de una manera cooperativa y permiten generar algún tipo de beneficio colectivo desde los aportes individuales que hace cada una de las personas. Entrando a hablar de las organizaciones formales, hay unas formas organizativas que están establecidas en Colombia y son aceptadas y están legalmente formalizadas y reguladas por la ley, que son las asociaciones, fundaciones u ONGs, como las conocemos, que pues son organizaciones sin ánimo de lucro que se conforman con un propósito específico de generar un beneficio, una transformación social de beneficio común para quienes hacen parte de su membresía o son socios de esta asociación, pero además pues para las comunidades que representan o comunidades
vulnerables a las cuales quieren atender. Las otras son las cooperativas, que son unas organizaciones sociales que tienen una función más empresarial. Las cooperativas son sin ánimo de lucro, pero buscan generar utilidades y beneficios económicos que se reparten a sus socios a través de diferentes tipos de beneficios y de reconocimientos, no necesariamente utilidades o dividendos. Todas las utilidades o la rentabilidad generada por las cooperativas se debe redistribuir a sus asociados a través de beneficios, que sean unos insumos con un costo preferencial, capacitaciones, asistencia técnica, bonos de descuento, bonos de mercado, bonos de viaje, bonos de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. De cualquier manera, las cooperativas son sin ánimo de lucro en el sentido de que no distribuyen utilidades, pero sí están diseñadas y están pensadas para generar dinero, generar ingresos, y esos ingresos redistribuirlos a sus asociados a través de beneficios sociales. Las sociedades son todo el conjunto de organizaciones con ánimo de lucro que se crean con ese fin, con el fin de generar ganancias, de generar utilidad o generar rentabilidad. Entonces, cualquier empresa, cualquier negocio que se monte de manera cooperativa, de manera colectiva, va a estar regulado o normatizado bajo la figura de una sociedad. Hay diferentes tipos de sociedades y de acuerdo al tipo de sociedad que se decide implementar, pues va a tener una normatividad y una reglamentación específica que va a regir el desarrollo de todas sus operaciones. Es muy importante tener en cuenta que esta diferenciación está marcada desde el objeto social de cada una de las formas organizativas que se desarrollen. Entonces, en el caso del primer grupo, que son las asociaciones, fundaciones, corporaciones, que no tienen ánimo de lucro, que son sin ánimo de lucro y que están buscando generar un beneficio social y una transformación social, pues cumplen con una función que está más determinada por el desarrollo de acciones colectivas que buscan generar una transformación de una realidad local, de una situación que es problemática o de que es una necesidad a una situación que es positiva y que permite resolver el problema o la necesidad. Como decíamos, las cooperativas son para generar fortalezas económicas para el desarrollo de una actividad económica concreta, pero no distribuyen o no redistribuyen utilidades o dividendos, sino que distribuyen o redistribuyen beneficios sociales con el desarrollo de su ejercicio. Y las sociedades, que finalmente pues son todas las empresas del sector privado, que buscan generar algún tipo de rentabilidad o utilidad que se distribuya a sus socios en términos de utilidades o dividendos. Bueno, profundizando un poco más frente al tema de las asociaciones, volvemos a reiterar que son organizaciones que no tienen ánimo de lucro, que surgen de un acuerdo de voluntades entre varias personas que buscan generar unos aportes en capacidades técnicas, en dinero o en especie, para trabajar de manera conjunta para obtener un beneficio social. Los socios hacen unos aportes voluntarios que no son retornables. Se necesita un número plural de personas para constituirlo. Lo mínimo es un grupo de personas que permitan la constitución de una junta directiva, un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y pues en alguna de las figuras se maneja el fiscal. Estas organizaciones son reguladas por sus propios estatutos y tienen una vigencia determinada en el tiempo. ¿Sí? Se pueden disolver o liquidar por decisión unánime de los socios, son de libre adhesión y la máxima autoridad que las rige o que las determina como organización es la Asamblea General de Socios. Las cooperativas pues son empresas asociativas que son también sin ánimo de lucro, como ya lo hemos mencionado anteriormente, en las cuales los trabajadores usuarios, según sea el caso, son simultáneamente aportantes y gestores de la empresa. Se crean con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Tanto el ingreso como el retiro de los socios debe ser voluntario, debe tener un número variado de personas como asociados, ¿sí? Debe ser plural el número de socios, debe funcionar conforme a los principios de la participación democrática, eso quiere decir que debe tener una asamblea que también determine y rija el quehacer de la cooperativa. Se debe integrar económica y socialmente al sector cooperativo, debe garantizar la igualdad de derechos a los socios independientemente del tipo de afiliación que tenga.
El patrimonio debe ser variable e ilimitado. Sin embargo, los estatutos pueden establecer un volumen mínimo de patrimonio que debe tener la cooperativa y el cual es inamovible y es intocable pues, a la hora de tomar las decisiones. Se debe establecer una irrepartibilidad de las reservas sociales en caso de liquidación. Debe tener una duración definida de acuerdo a los estatutos y pues debe integrarse con cualquier otro tipo de organización de carácter popular con el fin pues de desarrollar o promover el desarrollo integral de las personas. Hay diferentes clases de cooperativas, hay cooperativas especializadas, hay multiactivas, integrales, de trabajo asociado, y hay una forma que es la precooperativa, que es para todas las cooperativas que están empezando a implementarse o se quieren constituir, pues que deben pasar por ese paso previo, ese proceso inicial de formarse como precooperativa para desarrollar su objeto social. Las sociedades, pues es un conjunto de personas que tienen unas relaciones entre sí que están determinadas por el interés de generar una utilidad o una ganancia, ¿sí? Comparten unos fines concretos y es una empresa, pues que al final de cuentas lo que está buscando es a través de unos aportes, de unas inversiones, generar que esas inversiones crezcan y genere una rentabilidad o un lucro que al final debe ser repartido entre sus socios. Se conforman también por dos o más personas. Todos los socios tienen una obligación de aportar. Busca generar utilidades, fin de lucro. Eso es una de las principales características de las sociedades. Se deben conformar de acuerdo pues, a unos tipos que están reglamentados por la ley. Los resultados del ejercicio de las sociedades se conocen pues, como dividendos utilidades que se deben pues, repartir entre sus socios. Y pues al igual que cualquier otro tipo de organización, las sociedades se rigen por sus propios estatutos. Hay diferentes tipos de sociedades de acuerdo a las características o el objeto social con el cual se quieren conformar. Entonces están las personales, las de comanditarias o de nombre colectivo, las sociedades anónimas y las sociedades por acciones simplificadas, SAS. Estas últimas son las tipos de sociedades que más auge hay en este momento y que desde su entrada en vigencia más del 60% de todas las empresas o sociedades que se han creado en Colombia han sido bajo la figura de las SAS. ¿Por qué razón? Porque la SAS se puede crear por una sola persona, a diferencia de todas las demás sociedades, esta puede ser creada por una persona natural, además pues que por un grupo de personas y tener su figura de personería jurídica, o ser una persona jurídica, ¿sí? Determina un número de socios, puede ser indeterminado, puede ser un número de socios establecido, limitan las responsabilidades de los socios y no compromete el patrimonio de los mismos en caso de que incurran pérdidas operativas, en sanciones o indemnizaciones en el ejercicio de su objeto social. Pero además es una manera muy sencilla de desarrollar cualquier tipo de negocio, inclusive el negocio de las franquicias que en algún momento tuvo un gran auge. Eh, las, en las SAS, los empresarios fijan sus propias reglas y fijan el funcionamiento de la misma a través de los estatutos. Tiene menos requisitos a la hora de formalizarse y se genera a través de un conjunto, un paquete de acciones, la vinculación de los socios. Y estas acciones pueden ser diferenciadas. Entonces podemos tener acciones con voto preferente, con utilidad preferencial, acciones limitadas, acciones con voto múltiple, etcétera, 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 etcétera. Eso lo determina quienes van a constituir las SAS y pues lo deben dejar claramente establecido en sus estatutos. A diferencia de las otras empresas, de otro tipo de organizaciones, no se requiere establecer una duración en el tiempo de las SAS, ni tampoco se requiere de tener un objeto social claramente definido, puede ser un objeto social abierto, amplio, que le permita generar diferentes dinámicas y diferentes servicios a la hora de constituirse como empresa. Asimismo, tiene otra ventaja y es que el pago de capital de entrada a la SAS se puede diferir hasta por 2 años. Entonces, no necesariamente el socio requiere tener el monto inicial para la inversión, sino que lo puede diferir a través de un proceso de 2 años en pagos mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales o anuales que le permitan pues generar su ingreso a la SAS.
Desde este punto de vista, pues digámoslo así, las formas asociativas que existen en Colombia abren una amalgama de posibilidades para que quienes quieran hacer parte de una organización o conformar una organización para lograr transformar una situación inicial, lo puedan hacer desde cualquiera de estas formas organizativas